que 1000 años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. Dentro del tema que trata el apóstol en este capítulo de la justicia que es por la fe, enseña comenzando con una pregunta, el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que invocare, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Esto le dice el versículo 11. Estaba viendo una nota aquí en mi Biblia. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pensando en este pasaje, hermanos, pregunto, ¿alguna vez ha reflexionado usted que está aquí? ¿Cómo es que uno se hace cristiano? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo es que uno se hace cristiano?
por todo eso. ¿Se escucharon todos o no? Decía yo en semanas pasadas, hermanos, que incluso puede causar un debate dentro del pueblo cristiano. Muchos dicen, ¿cómo es posible que una persona sea cristiana con una simple oración? Porque lo normal, hermanos, es lo normal, basándonos en la palabra de Dios. Invitamos a las personas a que hagan una oración. Obviamente, no le decimos a una persona así de entrada. No le decimos a nadie le decimos, hermanos. Bueno, el que ha aprendido a compartir el evangelio no le dice a nadie, ¿quieres aceptar a Cristo? Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, me arrepiento, perdóname, y ya es salvo. No funciona así. No es así. Sí le voy a decir, ¿te gustaría entregarle tu vida a Jesús? ¿Quieres? Yo te puedo ayudar a repetir una oración conmigo, pero esto viene después de haber explicado lo que es el evangelio. Si no explico el evangelio, entonces no estoy en el momento para hacer la invitación. ¿Me explico? Y ahí sí estoy de acuerdo con las personas que dicen, ¿cómo es posible que alguien se convierta a Cristo con una simple oración? Y decimos, no. Nuestra responsabilidad como cristianos, hermanos, es explicar el evangelio. El evangelio que incluye, hermanos, el que reconocer que el hombre es pecador, que estamos separados de Dios a causa del pecado, que necesitamos de la gracia de Dios, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos reconocer que somos pecadores, que necesitamos tener fe en Jesucristo y que necesitamos creerlo y confesarlo para tener la esperanza de la vida eterna. Entonces le pregunta a la persona, no sé si así lo hicieron con ustedes, se le pregunta a la persona, ¿te gustaría hacer una oración para entregarle tu vida a Cristo? La respuesta lógica, hermanos, y es correcto, no siempre, a veces uno se sorprende. La respuesta es que no sé cómo orar. Y entonces nosotros decimos, yo te ayudo. En esta ocasión, yo te ayudo. Y entonces uno sabe las palabras que uno tiene que incluir en esta oración, que obviamente en esa oración se repite el evangelio y se trae al arrepentimiento y a una petición a Dios. Dentro del arrepentimiento o después del arrepentimiento, hermanos, tenemos que decirle a Dios, cambia mi vida. ¿Ok? Y luego ahí, hermanos, se entra a un proceso de enseñanza que se le ha llamado discipulado. Pero el punto es aquí, es que le traemos a la confesión. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿ha reflexionado cómo es que se hace uno cristiano? Pues según este pasaje, hermanos, la salvación está en el corazón y en la boca. Según este pasaje. Algunas personas piensan, hermanos, que debe ser un proceso complicado. Se ha llegado a pensar de esa manera, pero no es así, hermanos. No es así. Creo que si hay un mensaje simple, no quiero decir por simple, sin contenido y sin valor. Pero si hay un mensaje simple, hermanos, es el evangelio. El mensaje del evangelio es simple, porque está en su palabra. No estamos inventando absolutamente nada cuando compartimos el evangelio para salvación. Entonces, si creemos en nuestro corazón, dice el apóstol, y proclamamos con nuestra boca, aquí está esta parte bien importante, que es el centro, es el corazoncito de lo que quiero compartir ahora, hermanos. ¿Qué es lo que debemos de proclamar con nuestra boca, hermanos? Según este pasaje. Si creyeres en tu boca, bueno, vamos a ver, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué? Si creyeres en tu corazón
que Cristo resucitó. Estoy compartiendo esto, aprovechando todavía la temporada, hermanos. Si creyeres en tu corazón que Cristo resucitó, serás salvo. Hermanos, a veces vemos este evento como simplemente una temporada religiosa, pero es el fundamento de nuestra fe. Alguien dijo en alguna ocasión, haciéndolo incluso como un poema y a la vez una confrontación: si fuésemos a la tumba donde fueron depositados los restos de Mahoma, encontraríamos allí un letrero que dice: aquí descansan los restos de Mahoma. Si fuésemos a la tumba donde fueron depositados los huesos de José Smith o los restos de José Smith, ahí vamos a encontrar una inscripción que diga: aquí descansan los restos de José Smith, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuésemos a la tumba donde fue depositado el cuerpo de Jesús, si acaso hubiese una inscripción, la inscripción diría: no está aquí, ha resucitado. Es el fundamento, hermanos, de nuestra fe y de nuestra salvación. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Graben eso en su mente, por favor. Está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, hermanos. No seremos avergonzados, hermanos, porque si alguien nos dice: ¿cómo puedes basar tu fe si tú no le ves? Y ese es un razonamiento humano, hermanos. Hay un razonamiento humano que cuestiona nuestra fe en este sentido. Los gnósticos, o aún los llamados ateos, dicen: es que es ilógico creer en algo que no veo. Yo no puedo poner mi confianza en nada que no veo. Y alguien inteligentemente le responde a este grupo de personas y le dice: híjole, qué triste. Entonces es que tú como ser humano no creas en el dolor. Y él dice: ¿cómo no voy a creer en el dolor? Bueno, ¿puedes explicarme de qué color es un dolor? ¿Qué color tiene el dolor? No, pues no tiene color. ¿Lo ves? No lo veo. Entonces, ¿por qué crees en el dolor? Pues porque lo siento. Yo no he visto a Cristo, pero lo siento. Y alguien le dijo también a otro: qué triste es que no creas tú en el poder de la electricidad. O ¿cómo es la electricidad? Porque esto no es la electricidad. Esto es el resultado de la electricidad. Pero lo que pasa por los cables, ahí va la electricidad. ¿Y de qué color es la electricidad? Y dice: no, sí creo en la electricidad. ¿Por qué? Pues porque veo los resultados. Así es Dios. No lo vemos, pero el libro sagrado nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia las obras de sus manos. Entonces, amados hermanos, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Este creer, hermanos, significa confianza, apoyarse en, tener fe en. Y en este caso, hermanos,
es tener fe y confianza en que Dios resucitó de los muertos a Jesucristo para convertirse en nuestro Salvador, pero también, hermanos, que el decir Señor vaya más que una simple expresión. Escúchenme aquí. Muchas personas en su proceso de cambio de vida, en algún momento de la vida nos detenemos y reconocemos a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, pero no queremos reconocerlo como el Señor de nuestra vida. ¿Y dónde nos damos cuenta cuando Jesús no es el Señor de nuestra vida? Cuando nosotros con nuestras actitudes y muchas veces con palabras le decimos al Señor: en esta parte de mi vida no te metas. La situación más común es nuestro carácter. Y le decimos, hermanos, no le decimos a Dios: no te metas aquí. Pero cuando una persona reconoce que tiene un carácter difícil y dice: pues así soy. Y a quienes todavía le agregan: ¿y qué? Cuando yo escucho, hermanos, pues así soy, ¿y qué? Miren, guardo silencio, no hay lucha. No hay lucha y no nos queda más que orar y decir: Espíritu Santo, tú lo tienes que tocar, y en algún momento va a reaccionar y va a decir: ya no puedo, me someto al Señor. Hay una oportunidad más, hermanos, cuando a mí alguien me dice: así soy, pastor, ¿qué quiere que haga? Ay, eso me gusta. Eso sí me gusta, porque cuando dicen: ¿qué quiere que haga? Ahí le dan uno la chance de entrar. Cuando dicen: así soy, ¿y qué? Pues ya no entra uno. Y no hay poder humano que convenza a esa persona, no lo hay. ¿Y qué nos queda, hermanos? Amar, abrazar, soportar, tolerar, sostener. Porque como lo dijo el himnólogo en alguna ocasión: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Así somos todos, no somos monedita de oro. Yo a veces pienso que le caigo gordo a la mitad de la gente que se congrega aquí. Yo a veces pienso. Pero ustedes me tienen tanto amor que me han aguantado por 8 años. Gloria a Dios. Hermanos, esto tiene que ver con nuestra fe. Ahora, esta fe, hermanos, no es de nosotros, es un regalo que Dios nos da. Ninguno de nosotros, hermanos, a la primera dijimos: sí, yo quiero cambiar porque soy malo. Sí, yo necesito a Cristo. Sí, yo quiero entender el evangelio. Sí, yo respondo a esto que me estás diciendo. Ninguno de nosotros, todos fuimos difíciles. Todos nos rebelamos, todos pusimos obstáculos, ya sean personales, humanos, familiares, religiosos, cualquier tipo de situación que nosotros traíamos. Decíamos: no, 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 no. Pero en algún momento dijimos sí. ¿Cuándo dijimos sí? Los que hemos dicho sí. Los que han dicho que no están en ese proceso, entiéndanlo. Pero ¿cuándo dijimos sí? ¿Por nuestra propia voluntad? No, cuando el Espíritu Santo trabajó en nosotros y nos convenció. El Espíritu Santo de alguna manera nos convenció y nos dijo: estás mal, necesitas la ayuda de Dios. Y entonces, no sé cómo pasó en su caso, pero cuando yo reconocí eso, hermanos, cuando yo reaccioné, yo estaba en el altar pidiéndole perdón a Dios por mis pecados. ¿Cómo pasé al altar? No lo sé. No recuerdo ese momento de cómo pasé al altar, pero cuando yo reaccioné, e incluso mi carne se rebeló en un momentito y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí si yo no quería? Pero quise, y luego dije: bendito sea Dios. Les voy a confesar algo, hermanos. Pocas veces confieso esto. Los que no vinieron se la perdieron. Ustedes no le digan a nadie de esto. Aquí queda entre nos. Cuando terminé mi tercer año de escuela en el Instituto Bíblico, nos dan un pasaje para hacer una tesis, los maestros, y lo hace toda la facultad. Entonces toda la facultad se junta para observar a los que van a graduar. Y entonces dicen: a este le vamos a dar para que predique de este pasaje. Y a mí que me asignan, hermanos, el pasaje de amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Ese pasaje me lo dieron para yo predicar mi tesis, escribir mi tesis y presentarla en un sermón. Hermanos, yo recibí el pasaje y yo leía la Biblia. Entonces después de 15 días pedí una cita con la facultad de la escuela y dije: hermanos, yo quiero platicar con ustedes y quiero decirles que me cambien la predicación, porque me dieron una predicación sin material para predicar de eso. ¿Me captan? Yo no encuentro en la Biblia nada para preparar un sermón de eso que me dieron. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no encontraba nada para predicar. Entonces rieron el director y los de la facultad y dicen: ahí es donde te queríamos llevar, hermano. Necesita cambiar tu corazón, porque si no, no sirves para nada. Y ese domingo, hermanos, en la tarde, fue otra ocasión, hermanos, en las que estuve en el altar involuntariamente. Toque directo del Espíritu Santo. Porque cuando yo me di cuenta, hermanos, yo estaba en el altar y un hermano con el que siempre yo me peleaba, me estaba abrazando ahí en el altar. Yo fui peleonero en mi vida de adolescente. Y fui peleonero en mi vida de predicador inicial. Y ese día estaba un muchacho ahí abrazándome y de repente que volteo y lo veo, tuve que abrazarlo y llorar. Pero cuando me di cuenta, yo estaba en el altar. ¿Quise? No. Y después de eso le dije a los hermanos: no me cambien el pasaje. Aquí dice mucho de la Biblia de eso. ¿Me explico? ¿Dónde estaba el problema? En mi corazón. ¿Quién cambió ese problema? El Espíritu Santo. Entonces vino en mí un creer. Eso es creer, hermanos. Ahora, todo este asunto que voy a compartir hoy, hermanos, tiene que ver con la vida eterna. Hermanos, no estamos viviendo tiempos como para decir: soy cristiano a la ligera. Definitivamente no. Hermanos, está en juego nuestra eternidad. Hoy más que nunca, hermanos, las profecías con relación a los últimos tiempos se están cumpliendo a pasos agigantados. A nosotros, a esta generación, nos está tocando ver el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. Más que en otro tiempo. Yo me hubiera muerto, hermanos, cuando tenía unos 15 años, porque imprudentemente agarré el carro de mi papá. Imprudentemente. Y me metí a la carretera. Yo no sabía manejar, y era un carro automático, pero yo no sabía manejar. Y me paniqué y me asusté, hermanos, cuando hice un movimiento brusco en la carretera. Bendito sea Dios que no había nadie, ningún otro carro en ese momento. Bueno, era un rancho también, ¿verdad? Había dos carros, el del presidente y el de mi papá. No se crean. Entonces, cuando me di cuenta, hermanos, en la carretera, hice esto en el carro. ¡Fum, fum, fum! Y yo paniqueado de no saber qué hacer en esos segundos. Y yo me hubiera muerto, siendo el hijo del pastor. Hubiera chocado, me hubiera volteado, hubiéramos marromeado, hubiéramos hecho tantas cosas y me hubiera ido al infierno, sin duda alguna. Estaría achicharrándome en el infierno. Pero el Señor me dio la oportunidad y el Señor sigue dando la oportunidad de veras creer en el corazón que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos para nuestra salvación. Pero tenemos que creerlo. Va más allá de una celebración de Semana Santa y va más allá de una asistencia a misa. Va más allá de eso, hermanos. Está hablando de una actitud. El creer aquí, hermanos, aplicado al concepto de la salvación, es un término que ocurre por lo general en el tiempo presente. Escuchen esto, hermanos, es bien interesante. ¿Alguien se sabe San Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16?
¿Saben cómo me lo aprendí yo, hermanos? Esa parte. Para que todo aquel que en Él crea. Y yo estaba equivocado. Porque habla del presente. ¿Y qué dice aquí Romanos capítulo 10? Versículo 10. Porque con el corazón se cree. Hermanos, es un asunto del presente, lo cual recalca, hermanos, que la fe no es un acontecimiento histórico nada más, hermanos. No es algo que sucede una vez y después a ver qué va a suceder, sino que es una condición de perseverancia constante. Escúchame. No puede decir yo ayer creí, hoy no creo. Yo la semana pasada creí, hoy no creo. A ver si creo mañana. No, el creer en el corazón, hermanos, es algo presente, es de cada día. Es de cada día. Usted se levanta cada mañana y no va a decir, ¿cómo voy a portar hoy? ¿Como que creo o como que no creo? ¿Cómo voy a hablar hoy? ¿Como creyente o como no creyente? ¿Hoy voy a ser grosero o no voy a ser grosero? ¿Hoy voy a hacer esto? No, hermanos, el creer nos lleva a vivir nuestra salvación y es por fe en Jesucristo cada día en el presente, no en el ayer. El de ayer ya pasó. Es bien importante entender eso, hermanos, porque con el corazón se cree para justicia. Hermanos, la fe salvadora es algo sobrenatural, bendito sea Dios. La fe salvadora, hermanos, va más allá de la fe convenenciera. Pregunto, ¿usted tiene fe convenenciera? Todos digan sí. Porque si usted ora con fe convenenciera. Porque ¿qué le decimos? Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, cuídame. Ahora, ¿está mal eso? No. Porque como nuestro Padre Celestial tenemos la confianza de acercarnos a Él y decirle, dame, ayúdame, cuídame, provéeme, sáname, etcétera, etcétera. ¿A ustedes les da coraje o les da pena que se acerque cualquiera de sus hijos a la edad que sea que le diga, papá, cómprame unos zapatos? ¿Le molesta a usted como papá? Papá, cómprame unos, hasta caprichitos ya. Se acerca el chamaco y papá, y usted dice, sí, mijo, para eso tiene a su padre, ¿sí o no? Y así es nuestro Padre Celestial. Así es nuestro Padre Celestial. Al Señor le gusta que le pidamos. Y es más, hermanos, le pedimos porque pues se nos antoja pedirle. Pero la Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la conoce. El Señor nos da más allá de lo que comprendemos o de lo que pedimos o de lo que entendemos. Bendito sea Dios. Y ahí practicamos esa fe de pedirle a Dios con confianza. Si no tuviéramos confianza no le pedíamos, pero tenemos confianza para pedirle. Pero esa fe no nos salva, hermanos. Esa fe nos lleva a pedir cosas. La fe salvadora, que es algo sobrenatural, va más allá de la fe del conocimiento de Dios, que se conoce como fe intelectual. Hay personas que creen, miren, escúchenme tantito, miren de dónde a dónde está la salvación. Hay personas que creen en Dios, pero no creen en Dios. 30 centímetros los separan de la salvación. De su boca y de su mente, de su creer. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en Dios. ¿Por qué? Porque no ha depositado su fe en Jesucristo para el perdón de sus pecados y el cambio de vida que Dios quiere hacer en cada persona que se acerca a Él. Esto tiene que ver con el creer, hermanos, y repito, la fe salvadora es algo sobrenatural. Bendito sea Dios. Romanos 10:8 en la traducción, hermanos, traducción viviente. Me encanta esta traducción en este versículo que dice, en realidad dice,
el mensaje que está muy cerca de ti está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Amados hermanos, les tengo una mala noticia, amigos. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo, en realidad para que su vida sea transformada, con el testimonio que esto conlleva, y usted parte de esta tierra, usted no va a tener ninguna excusa cuando se presente delante de Dios para decirle: yo no sabía eso. Cuando el Señor le llame a cuentas y le diga: a ver, para empezar, ¿cómo te llamas? Pancho López, Señor. A ver, pues aquí no tengo ningún Pancho López. Pregúntale al diablo si estás inscrito allá abajo. No dice así el libro sagrado. Pero imagínense que el Señor nos diga en el cielo: no te tengo aquí, pregunta allá abajo. Y luego llegamos con el diablo y dice: ¿dónde andabas? Te estaba esperando. Híjole. Hermanos, una vez que leemos la Biblia esto y somos invitados, está en nosotros la decisión, porque es cerca de ti. Ahí muy cerca está la palabra de fe que predicamos. Ahí está en una decisión que se cree y se confiesa para cambio, para vida eterna. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aleluya. Hermanos, esa es palabra clave de nuestra fe y de nuestra salvación. La resurrección de Cristo, hermanos, fue la validación total y suprema del ministerio de Jesús. Cuando Jesús nació y fue anunciado con el nombre de Jesús, de hecho el ángel dijo: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Él venía con esa misión, y desde que Él vino, venía con esa misión. Él lo sabía. Él sabía que tenía que llegar a cierta edad. Él sabía que tenía que cruzar la vía dolorosa. Él sabía que tenía que llegar al Gólgota. Él sabía que tenía que ser crucificado. Él sabía todo eso que tenía que pasar, hermanos. Y Él sabía que tenía que resucitar. Lo dijo muchas veces. San Juan capítulo 18. Jesús da ese testimonio, hermanos. Perdón. San Juan capítulo 2, verso 18. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Y qué les dijo? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, parafraseando este versículo, este pasaje, Jesús les dijo: mátenme y en 3 días me levanto. Los judíos malinterpretaron: ¿cómo vas a destruimos este templo que nos costó 46 años levantarlo y en 3 días ya lo levantarás? No, estoy hablando de mí. Yo me voy a levantar de entre los muertos. El Señor se los anunció. La resurrección de Cristo, hermanos, es poderosa para nuestra salvación. La resurrección, la creencia, hermanos, de la resurrección en Cristo es necesaria para nuestra salvación, porque demuestra, la resurrección de Cristo demuestra lo que Él dijo ser. Él dijo ser el Hijo de Dios. Él dijo que se levantaría. Él dijo que el que en mí creyere no morirá. Él dijo que era eso. Y también, hermanos, es tan importante la resurrección de Cristo, porque cuando el Padre lo levantó con honor, con poder y gloria, quiere decir que aceptó el sacrificio que Cristo vino a hacer por nuestros pecados. Si no hubiera sido así, hermanos, miserables de nosotros con relación a la eternidad. Romanos capítulo 4, hermanos, versículo 18 dice, está hablando aquí de Abraham, el testimonio de Pablo de Abraham. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia.
Y no se debilitó en la fe, fíjense hermanos, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto de él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, dice el apóstol aquí, a quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Es poderosa, hermanos, nuestra fe en un Cristo que vive. Hechos capítulo 13, verso 16, otra vez el testimonio de Pablo. Dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Y trató un discurso ahí. Llegamos hasta el versículo 32, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, una promesa hecha a sus padres en el Antiguo Testamento, en el pasado. Dice, Dios la cumplió a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús. Ahí está el cumplimiento, dijo el Señor. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verso 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anunciamos perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aleluya. ¿Qué tenemos que creer, hermanos? Que Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo para darnos la seguridad de la vida eterna. Hermanos, si esto no hubiera sucedido, no hubiera habido salvación. Y este es el discurso maravilloso de Pablo que leíamos la semana pasada en 1 Corintios 15. Leo nada más el verso 14 en adelante. Dice el apóstol Pablo discutiendo aquí este asunto, dice, pues si Cristo no resucitó, ¿vana es entonces nuestra predicación? ¿Vana es también vuestra fe? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Esa es la reflexión de Pablo con relación a este tema. Es tan interesante, hermanos, estar seguros y comprender esto, porque a veces nuestra manera de vivir está siendo como que si no creyésemos en que Cristo vive. Y entonces estamos rechazando el poder de Dios. Esto va más allá de una celebración de una semana. Esto va más allá, hermanos, de un discurso. Esto va más allá de escenografía. Esto es lo que habla del creer con todo el corazón.
Ahí se basa nuestra fe. Cristo no está muerto. Él está vivo. Él se levantó. Dios, el Padre, lo levantó. Aleluya. Eso es lo que debemos creer. Antes de entrar al tema de la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, el versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren, hermanos, ¿cuál es el poder de la fuerza de Dios? Es el poder, hermanos, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y nos dice el apóstol: fortalezcanse en ese Dios y en el poder de su fuerza. Lo que quiere decir, hermanos, que las luchas, dificultades y problemas que enfrentamos en la vida tienen solución, porque no estamos confiando ni en nuestros recursos ni en nuestras fuerzas. Estamos confiando en el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos para que no viese corrupción, para que su cuerpo no se corrompiese, para estar sentado a la diestra del Padre, clamando e intercediendo por todos nosotros. Aleluya. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, dice: serás salvo. El apóstol Pablo había dicho en Romanos capítulo 1, versículo 16, hermanos: porque no me avergüenzo del evangelio. Fíjense qué interesante esto. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? ¿A quién? A todo aquel que cree. Sí, al judío primeramente, pero también a nosotros los gentiles. El poder del evangelio es para salvación a todo aquel que cree. No todo aquel que dice creer, sino aquel que cree. El que cree, hermanos, está firme y anclado, está con decisión. El que cree no es fluctuante. Hermanos, no es posible que una persona diga: yo creo hoy y mañana no creo. Hoy creo, no sé si voy a creer mañana. Ayer no creí, hoy sí voy a creer. No. Es tanto como para decir: hermanos, si viene Cristo hoy, ¿se va con Él? Y ahí dicen: no, hermanos, porque así como estoy, yo pienso que no me voy con Él. Dijera el gringo: hello. De paso, déjenme hacer una recomendación aquí, hermanos. Y esta recomendación la hago para cuando participamos de la Santa Cena. Y muchos dicen: no, yo no voy a participar de la Santa Cena. Bueno, no lo dicen, pero no participan. Y si yo les pregunto: ¿por qué no participan de la Santa Cena? Yo sé su respuesta. Y me van a decir: es que no estoy bien. Es que no soy digno. Es que no lo merezco. Y yo me pregunto: si en lugar de ser el momento de la Santa Cena fuera la venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia, ¿y qué le vamos a decir al Señor? Señor, yo no me voy contigo porque no estoy listo. Yo no me voy contigo porque estoy mal. La Biblia no se detiene para decir: a ver si te vas a ver si eres salvo. No. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay salvación porque el evangelio de Jesucristo, hermanos, es poder de Dios para salvación. Déjenme explicar estas tres cosas y termino esta mañana, hermanos. La fe sobrenatural, la fe para salvación, involucra tres elementos de nosotros que son muy importantes. Involucra nuestra mente, involucra nuestras emociones e involucra nuestra voluntad. Con la mente, hermanos, entendemos el evangelio, la verdad acerca de Cristo.
Repito otra vez, Hechos 10, pero ahora voy al 14. 10:14. Tiene un montón de preguntas aquí, hermanos, el apóstol Pablo, que deben sacudir a la iglesia cada que leemos estas preguntas que de aquí el apóstol Pablo. Pero hay una conclusión tremenda. Miren, hermanos, 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y miren, versículo 16, tristemente da testimonio el apóstol aquí y dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Hay muchas personas que escuchan el evangelio, pero no lo quieren obedecer. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego da una conclusión bien linda, hermanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que explicar el evangelio con la palabra de Dios. El evangelio, hermanos, después de escuchar el evangelio y de invitarle a una oración y de ser discipulado y ser enseñado, viene una pregunta adelante y decimos: ¿a quién evangelicé yo ahorita en la mañana? Aide, fue Aide, ¿verdad? Y la hermana Aide hizo la oración y ya le enseñé algo de fundamento bíblico, ya la pasé por un discipulado. Entonces vengo con una pregunta: hermana Aide, ya es tiempo, ¿quiere bautizarse? ¿Hay un paso de obediencia para dar? ¿Hay que dar un testimonio público de lo que ha pasado en su corazón? ¿Se anima a dar ese paso? No, pastor, es que eso es mucha responsabilidad. No. La responsabilidad la adquirió desde el momento que usted dijo: yo quiero a Jesucristo en mi corazón. Ahí se adquirió la responsabilidad. Y entonces la gente le va a decir, ya te hiciste hermana, Aide. Y Aide va a decir: ya me hice hermana y la próxima semana me bautizó. Te invito porque voy a dar testimonio público de que ya me hice hermana. No diga no. No diga no. Tiene que decir: sí, yo voy a dar ese paso de obediencia para dar el testimonio público de lo que Cristo ya hizo en mi corazón. Aleluya. Cristo resucitó, hermanos, para darnos salvación. Y eso es algo poderoso. Y ahí se emplea nuestra decisión. También se emplea, hermanos, nuestra área emocional. La persona manifiesta que ha escogido la verdad. Siente tristeza por el pecado y siente gozo por la misericordia de Dios. Ahí entran nuestras emociones. Cuando una persona le ha entregado su vida a Cristo, ustedes deben de recordar esto siempre, hermanos. Tenemos una lucha con nuestra naturaleza pecaminosa y carnal todos los días. Esa no se va a quitar aunque se bautice 1 y 1000 veces. Yo me voy a bautizar por segunda vez, hermanos. Yo creo en un solo bautismo, pero me voy a bautizar otra vez. El próximo año me voy a bautizar en el río Jordán. ¡Goces, hermanos! Que voy a ir al río Jordán. No se crean. Digo, no se crean que me voy a bautizar, pero sí crean que voy a ir, primeramente Dios. Tengo fe que voy a ir. Que vamos a ir, mi esposa y yo. Pero, hermanos, cuando uno reconoce su vida en Cristo, va a estar luchando todos los días. Es una naturaleza que ahí está,
luchando con nosotros. Por eso es que necesitamos todos los días fortalecernos en el Señor. Todos los días. Todos los días. Y cuando llegamos a fallar, hermanos, sentimos pesar. Ahí están nuestras emociones. Sentimos dolor. Pero cuando nos mantenemos firmes, sentimos gozo por la misericordia de Dios. El pasaje que leía el hermano David en Corintios 7 está hablando de una situación de la iglesia que en el capítulo 2 le mandó el apóstol Pablo una carta a unos hermanos que eran sus enemigos. Y Pablo les contesta la carta. Y la carta que Pablo les manda a esos hermanos les causó arrepentimiento para salvación. Y no les causó arrepentimiento para remordimiento. Porque el arrepentimiento para las cosas de Dios, hermanos, causan comunión con Dios y causan gozo, no causan tristeza. Ese arrepentimiento causa gozo por la misericordia de Dios. Pero cuando fallamos, causa dolor. Y ahí están involucradas nuestras emociones. Hay un cantito que cantamos que a mí no me gusta mucho. No estoy de acuerdo con el canto, pero los cantamos. Fíjese bien. Dani, no lo vais a quitar de la lista por esto, pero fíjense bien. Ustedes díganme si sí o no. Cantamos. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿No estamos tristes a veces? Y por estar tristes ya no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Digo, es un canto motivacional y está bien, pero tenemos que llegar a la teología de ese canto. Sí, hermanos, es que están nuestras emociones. Somos seres emocionales. Y a veces nos vamos a sentir tristes. Sí. Por eso repito otra vez, necesitamos la dependencia de Dios todos los días. Porque cuando nos viene la tristeza a inundarnos por cualquier cosa, simplemente a veces por el recuerdo del pasado, viene la tristeza, tenemos que venir a Dios para decirle: Dios, echen sobre ti mis tristezas y mis cargas. Y yo quiero tu paz, tu gozo, tu alegría. La situación que estoy viviendo no es fácil, pero echo sobre ti mis cargas, mis tristezas, mis frustraciones. Señor, esto que estoy viviendo parece que no lo voy a soportar. Es un parece, hermanos, porque Dios no miente. Y Él dice que no nos va a dar ninguna prueba que sea mayor que nuestras fuerzas. Y también Dios dice que cuando viene una situación difícil, juntamente con esa situación difícil hay una salida. A veces no la encontramos porque nuestras emociones nos ciegan o nos cegan. Nos ciegan, ¿verdad? Las emociones nos ciegan las salidas. Pero la comunión con Dios nos abre las puertas. Pero hermanos, en esa decisión, y yo quiero que comprendan esto, en esa decisión están nuestras emociones. Y debemos de sentir dolor y tristeza por el pecado y cuando le fallamos a Dios, pero debemos de sentir siempre regocijo por su misericordia, aunque estemos pasando situaciones difíciles. Porque por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Porque nunca han decaído sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad para los que verdaderamente nos decimos, nos comportamos y actuamos y decimos: yo soy hijo de Dios, aleluya. Él ha perdonado mis pecados, yo creo y soy salvo. Y también, hermanos, se involucra la voluntad. El pecador somete su voluntad a Cristo y confía solo en Él como la única esperanza de salvación. No hay otra esperanza para salvación. Solamente Cristo es la esperanza de salvación. Amados hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Y ahí está la decisión, hermanos. ¿Creemos o no creemos?
¿De quién es la decisión? Yo tengo la decisión. Bendito sea Dios por su misericordia, hermanos, y por la vida eterna que nos regala. Y gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que se cumplieron las profecías en nuestro Señor. Él dijo, en 3 días me voy a levantar. Y Él se levantó. Y en San Juan capítulo, ¿cuál es el 1 o el 2? ¿Qué es el 1, verdad? Aviéntense pues ahí viene este capítulo. Ahí viene este capítulo en la lectura ya, ¿verdad? ¿Qué leímos esta semana, hermanos? Marcos. Ahí viene Lucas. No. Bueno, luego se los digo. Luego se los digo. 2 hombres que iban camino a Emaús. ¿Cuáles? Lucas 24. 2 hombres que van en camino a Emaús, hermanos, y el Señor se les empareja. Y tienen un diálogo tan maravilloso, hermanos. Tan lindo. ¿Saben por qué? Por el poder de la resurrección de Cristo. Tan maravilloso. Y ahí, hermanos, está nuestra salvación. Vamos a cantar, muy. Mientras estábamos cantando el último canto hace rato, yo sentí en mi corazón que teníamos que venir al altar. Alguien tenía que venir al altar a recibir ministración de Dios. Porque la vida no está siendo fácil. La vida está siendo complicada para muchas personas. Pero en Dios tenemos esperanza, hermanos. Y en Dios tenemos misericordia. Y yo sí quisiera que usáramos este altar esta mañana, hermanos. Hago la invitación en 2 áreas muy específicas, en las que oro al Espíritu Santo para que toque nuestras vidas y nuestros corazones según nuestra necesidad. Número 1. ¿No estás seguro que cree en Dios para salvación? ¿No estás seguro? Hermanos, de eso depende la eternidad. La eternidad no es un tema pasajero, hermanos. No es un tema superficial. Estamos hablando de gozo eterno o sufrimiento eterno. Eso es la eternidad. O gozamos en la presencia de Dios o sufrimos en el lago de fuego. La decisión es mientras tenemos vida. Después no hay oportunidad. Y alguien que esté viviendo y actuando en su diario vivir como que no está seguro, que no está segura, de esas personas que realmente dicen, híjole, yo si me muero no estoy seguro si me voy al cielo por mi manera de vivir. Deje que Cristo, por el poder de la resurrección de Cristo, eso cambie en su mente y en su corazón. En primer lugar, seguridad de que tiene a Cristo en su corazón. Si no tiene la seguridad, yo le digo, venga al altar y diga, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón y dame la seguridad de que soy hijo, soy hija de Dios, con la seguridad de la vida eterna. Pase lo que pase, yo tengo la seguridad de la vida eterna. Número 2, usted es hijo de Dios, pero está pasando por tribulación. Está pasando por tiempos difíciles, económicos, de salud, de relaciones, con usted mismo, con usted misma. Hay lucha, hay prueba, hay cansancio, hay dificultad.
Usted dice, yo necesito que Dios me ayude. No quiero salir cargado, cargada, quiero salir descansada en el Señor. Quiero ir al altar y echar sobre el Señor todas mis cargas, mis luchas. ¿De qué me sirve que Cristo haya resucitado si yo estoy sintiendo esto? Si yo estoy viviendo así, ¿de qué me sirve que Cristo haya resucitado? Yo quiero disfrutar del milagro de la resurrección de Cristo para mi salvación, pero también para vivir en comunión con Dios, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando mi vida, mi mente y mi corazón. Yo necesito de Dios. Entonces, póngase de pie, hermanos. Y si usted tiene alguna de estas dos situaciones y quiere usar el altar sin pena, sin remordimiento, usted va a venir al altar y usted va a platicar con Dios, nada más. Venir al altar es un acto de fe en el que usted dice, yo necesito de Dios. Vamos en el altar, hermanos.